día de hoy, con esto que sucedió en el Instituto Nacional Electoral, en que un juzgado de competencia administrativa, dicen, hay que restituir a Edmundo Jacobo como secretario general del INE. ¿Por qué? Porque fue nombrado por el Consejo General como secretario general del INE y la ley no puede pasar por encima de un organismo autónomo constitucional que es el Instituto Nacional Electoral. Restitúyase en el cargo. Fue recibido con aplausos. ¿Y qué más pasó, Stephanie? Es importante lo que estás diciendo, Pablo, porque no es un asunto personal, es un asunto constitucional. Y eso nos da mucha fortaleza para lo que está pasando. Al final de cuentas, la Constitución se está haciendo valer y se está respetando. Ahora, lo restituyeron porque la jueza que dio esa orden dijo que él fue electo para un periodo hasta el 2026. Entonces dijo, todavía no es el tiempo, hay que respetar los mandatos y por eso fue destituido. Pero ¿sabes qué fue lo más...? Fue restituido. Pero ¿sabes qué fue lo más ilustrativo? La reacción del presidente el día de hoy. No le gustó nada lo que está pasando y tenemos imágenes de cómo reaccionó el día de hoy en la conferencia. Ayer, una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Ya ven que el INE no se toca. Pero además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole. Y los medios de información, todos celebrando, porque se había reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. A ver, primero vamos con un tema de formas. La forma es fondo en este caso. Claro. Achichincles y socios. Así se refiere el presidente a quienes trabajan en el órgano electoral autónomo que los mexicanos nos hemos dado. Achichincles y socio. Y luego él nos mintió nuevamente. 30 años que lleva ahí. Perdón, hace 30 años Edmundo Jacobo estaba en la facultad. O sea, es mentira. ¿Cómo ves tú este aspecto de forma? Ya entraremos al fondo, lo que tú enunciabas al comienzo del programa, pero burlándose con esa sonrisa que no es sonrisa, sino ese gesto burlón, herido, para festejar sus achichincles. ¿Qué lenguaje de un presidente de todos? Stephanie. Pero para festejar, claro que es un festejo porque la Constitución se está haciendo valer. Pero luego vamos al fondo, achichincles, diciéndole achichincles a la gente de un trabajo respetable, Stephanie. ¿Tú quieres ir al fondo de una vez? Si quieres, vamos al fondo. El trabajo respetable de una institución electoral que fue la que le dio un triunfo. Sí, se lo dieron los millones de mexicanos que votaron por él en las urnas. Pero esa institución y las personas que trabajan en ella son las que hicieron que la voluntad de los mexicanos se hiciera valer. Ahora, creo que también el fondo de lo que está pasando es que es el primer revés al plan B. Es un inicio de lo que podría venir, de lo que muchos estamos esperando. Y por eso esa sonrisa que no es sonrisa, como tú bien lo dices, esa herida
denota que las cosas no le están saliendo como quisiera y que al final otra vez su idea de que si la democracia no es como él quiere, entonces no es democracia. Sí, yo me refería a este asunto de las formas porque si en los lugares cerrados, si en las reuniones familiares tiene que haber un mínimo de respeto y de concordia, imagínate el responsable de la unidad nacional, que es el presidente, él tiene que proteger a las instituciones a su cargo y está hablando de que quienes aplaudieron a Edmundo Jacobo por una resolución judicial que lo reinstala en el cargo son achichincles y socios. Imagínate, achichincles quiere decir empleados de la menor categoría, de forma peyorativa. Socios implica decir que tienen un negocio de por medio, esos son los socios. Entonces, toda esa carga de maldad que llevan las palabras del presidente expresadas en cadena nacional. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre que hubo un fallo de una jueza, como señalabas, en materia administrativa, que el INE tiene autonomía, solo el INE puede nombrar al secretario general o quitarlo de su cargo. El Consejo General del INE nombra o quita al secretario general, ¿de acuerdo? O lo quita el Poder Legislativo si cambia la Constitución. Aquí se le quiso cambiar vía una legislación secundaria que no tiene competencia sobre la Constitución. Es decir, me parece a mí un acto de absoluta normalidad democrática. Y vemos los aplausos. ¿Qué estamos aplaudiendo? Un acto de normalidad. ¿Por qué? Porque en México estamos viviendo un momento de excepción autoritaria. La excepción autoritaria es que una persona, el presidente de la República, quiere disponer hasta del secretario general del INE para afuera, con una legislación secundaria a través de una mayoría no calificada en la Cámara de Diputados para cambiar un órgano constitucionalmente hecho, como es el IFE. Es decir, el INE, antes IFE. Es decir, un acto normal. Y nos llama la atención. Y todos los medios, como dijo el presidente, le prestamos atención. Sí, porque ya se nos estaba escapando la normalidad democrática en México. Tocas un tema interesante. Lo que estamos viviendo es histórico, no porque esté este presidente, sino porque lo que está ocurriendo está haciendo temblar nuestros cimientos democráticos y al final estamos saliendo a defenderlos. O sea, me gusta porque México siempre fue un país muy criticado por esa apatía relacionada con la democracia, relacionada con la política, y hoy eso está cambiando. Y lo que más me está gustando es que las instituciones están respondiendo. ¿Tú te imaginas cómo va a subir la confianza en las instituciones después de lo que está ocurriendo? Muchísimo. Al final de cuentas, tenemos una constitución que es el pacto social que nos une a todos, que se está haciendo valer, se está haciendo respetar, y podemos tener mucha más confianza porque tenemos un país que está luchando por ejercer un Estado de Derecho. Y esa es la base para todo, Pablo. Sin un Estado de Derecho fuerte, no hay justicia, no hay inversiones, no se respetan las garantías que están en la Constitución. Y esto es un momento esperanzador y creo que teníamos que tocar fondo para valorar lo que teníamos, que claro, nos falta mucho por avanzar, pero tampoco podemos menospreciar todo el camino que hemos recorrido. Sí, claro. Esto que tú señalas de que estamos defendiendo la democracia, yo sería más modesto inclusive de lo que tú señalas. Estamos defendiendo la normalidad, es decir, algo tan sencillo como que se respete la Constitución, que haya división de poderes y que haya acceso a la justicia y que con el voto libre de los ciudadanos cambiemos de autoridades cada 6 años. Esa normalidad que nos parecía algo ya que es conquistado, seguro estaba o está difuminándose. Quiere la desaparición de la autonomía de los poderes. Los 3 poderes los quiero aquí. Eso es lo que está en juego, en mi opinión, a partir
de ahora, bueno, y a partir desde hace algunos meses atrás que ha empezado la embestida muy fuerte del presidente, o vamos a la normalidad, que es por la que se está peleando, por la normalidad democrática, la normalidad de hacer nuestra vida liberal, con instituciones, y que tenemos que preocuparnos, sí, por el costo de la vida, por los menesteres cotidianos, pero no porque la estructura de un país democrático esté en juego. O volvemos a la normalidad, a esta normalidad basada en separación de poderes, voto libre y secreto, y que el gobierno no sea el que maneje las elecciones, o renunciamos a eso y nos vamos a la anormalidad de todos los poderes en manos de una sola persona. Lo que vimos en el INE ayer y lo del presidente en la mañana, irritado, pero tremendamente irritado, porque perdió su intento de manejar al órgano electoral a su antojo, a mí me parece muy sintomático. Fue un gran triunfo de la democracia, fue un triunfo de la normalidad. Queremos seguir viviendo en la normalidad o rescatarla. Queremos seguir viviendo la normalidad que hemos construido las últimas décadas. La normalidad que hemos construido por la vía democrática. Antes no era así. Antes había un partido único en el poder que era la dictadura perfecta. Esa también llegó a ser la normalidad en alguna época del país. Ahora ya no lo es. Tuvimos una transición que dejó mucho que desear. Pero al fin y al cabo hubo una transición y hoy hemos llegado a este punto porque hubo ese lapso en la historia. Ahora esta normalidad hay que preservarla. Y creo que es bastante ilustrativo ver que el principal enemigo del presidente sea el Instituto Nacional Electoral. Una de las instituciones a las que más confianza les tenemos los mexicanos, la que nos representa, la que nos da nuestra identidad, es terrible. Y lo peor de todo es que el presidente ha decidido meterle en una guerra en donde unos ganan o unos pierden, sigue esa polarización de todos los días llevándolo al terreno democrático y al final, para él lo que pasó no fue un triunfo de la normalidad o de la democracia, Pablo. Para él lo que pasó hoy fue una derrota y así lo expresó. Exacto. Difiero un poco, y es una larga discusión, de que vivíamos en una dictadura. No. Quien afirme eso no ha vivido nunca una dictadura. Cuando lo dijo aquí Mario Vargas Llosa alrededor de los coloquios de verano, hace ya más de 3 décadas, quien le respondió fue Octavio Paz. No, aquí no hubo dictadura. Había un partido dominante, había autoritarismo, pero aquí florecía en la discusión pública la pluralidad, las ideas, el arte plural. Había el partido hegemónico, había el fraude electoral desde las épocas del triunfo de la Revolución. O sea, creo que la única elección absolutamente limpia fue cuando ganó Madero. En 1910, pero después evidentemente sí, el fraude contra Juan Andreu Almazán, el fraude del general Cárdenas para hacer ganar a Vila Camacho. Y así nos fuimos con muchos sucesos hasta que, para remediar todo eso que tú señalas y que algunos llamaban dictadura, yo lo llamo autoritarismo, verticalidad en el orden político, muy poco grato, sí, pero dado esos tiempos de la Guerra Fría no se puede comparar con la dictadura de Videla, de Pinochet y con los brasileños. ¿Qué se hace? Se crea el Instituto Federal Electoral. El primer gran paso, la credencial con fotografía. Ese fue un paso enorme, carísimo, pero ya no se podía votar 2 veces. Van los partidos con representantes y después viene el siguiente paso en el año 94 en la Secretaría de Gobernación con Jorge Carpizo al frente, fuera todos los partidos del Instituto Federal Electoral. No tienen voto, tienen voz, y quienes tienen voz y voto son consejeros ciudadanos.
quedaba el presidente del IFE, que era Carpizo, pero todos los consejeros eran ciudadanos. Granados Chapa, Ortiz Pinchetti, Santiago Krill, Pepe Woldenberg, etcétera, gente de primera. Y luego, la cereza del pastel, para fuera el secretario de Gobernación, iba un ciudadano. Esto que tú bien señalas, que ha sido un proceso largo, que ha costado trabajo y una millonada de dinero, ha dado certeza a las elecciones. Y el único que no ha aceptado los resultados electorales es Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba el IFE y luego el INE en funciones, hasta que él ganó. Y ahora que está en la presidencia, va todo para atrás. Una regresión a cuando el gobierno, esta fase que tú señalas, controla las elecciones. Pero más todavía, vienen todos los poderes a mi mano. Doblego al Poder Judicial, doblego al llamado Cuarto Poder y tengo la mayoría absoluta en el Congreso. Todos los poderes concentrados en unas solas manos. Yo al final me regreso un poco a lo que estabas diciendo y creo que mi generación lo vivió diferente. Vargas Llosa lo describió como una dictadura perfecta porque era tan perfecta que ni siquiera podría ser descrita como dictadura. Entonces no era. Era el imperio de los mismos, siempre a los mismos. Las elecciones realmente no tenían validez, robaba las urnas, manejaba las instituciones como querían y al final mi generación vivió luchando contra eso y los que votamos por primera vez con el cambio de siglo en el año 2000 somos los hijos de la transición y la transición nos traicionó porque lo hicieron mal y por eso hemos llegado a este punto. Y ahora en este momento... ¿Quién te traicionó? Nos traicionaron, no hicieron bien la transición, no se fortalecieron los valores democráticos. Ahora, para llegar a este punto, estoy hablando de algo generacional, no es personal. Estoy hablando pero ¿quién te traicionó? De un asunto generacional. Los partidos políticos que llevaron a cabo la transición traicionaron a todos los que votamos por esa transición para caminar, porque no la llevaron a cabo de una manera adecuada, porque al final hicieron pactos, porque al final se dejaron doblegar. Y por eso estamos en este punto. Y es bastante similar, porque el presidente quiere llegar a un control tal del Instituto Nacional Electoral para poder moverlo a sus antojos y para que sea un dominio de un partido único, pero esta vez peor. Ahora, no podemos repetir la historia. Mark Twain decía que la historia no se repite, pero bien que rima. Lo que estamos viviendo ahora es un retroceso brutal, es ir más allá de los años 70 y creo que hay que defender todo lo que hemos avanzado. Sí, tenemos una democracia o teníamos una democracia que era considerada como imperfecta, pero de acuerdo al último índice democrático de The Economist, ya México es un régimen híbrido, que ya no es tan democrático y ya está cada vez más cerca del autoritarismo, que es lo que estabas diciendo en este momento. Y creo que por eso hay que celebrar que se están respetando las normas, las constituciones, y creo que sí es bastante alarmante que el presidente llame a chichincles, que el presidente diga que los del INE son una camarilla, pero que también diga que él perdió. Si él perdió, es porque lo está tomando personal y porque al final su única victoria va a ser destruir al INE. Eso es lo que hay que temer. Hay un corte, hay una parte donde el presidente habla precisamente de lo que tú estás señalando, de que él perdió. Pero dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota del plan B pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral. Son una serie de palabras inconexas del presidente porque está desencajado. Es una derrota en el terreno jurídico. Él no está acostumbrado a perder nunca. Y por supuesto que no se va a quedar con esto. El presidente va a tratar de insertar a los consejeros de Morena para controlar al INE. Pero déjame decirte una cosa. Hoy leía, no sé si leíste tú una entrevista con Córdoba, con Lorenzo Córdoba.
Decía Lorenzo, ningún gobierno hostigó al INE como el actual. O sea, la persecución que han tenido, porque incluyó ahí, hemos tenido juicios políticos, denuncias penales y la amenaza de marchar a nuestros hogares, que fue la que hizo Félix Salgado Macedonio. Y esto pasó, te voy a decir, en 2018, cuando el INE dice el fideicomiso de Morena para favorecer o para ayudar a los damnificados de un temblor, ahí hay irregularidades. Y ellos, como llegaron como los representantes de la moral renovada del país, les dicen, señores, ustedes están manchados. Recogieron dinero para los damnificados y se los quedaron para sus campañas. Eso no es correcto. Entonces fue un golpe al talón de Aquiles de estas personas que se sienten los depositarios de la moral histórica del buen mexicano. Desde ahí inició la persecución del presidente y de Morena, porque lo que han dicho Mario Delgado y otros dirigentes morenistas sobre el INE, el marrano, le dicen a Lorenzo Córdoba, es una autoridad y es una autoridad respetable. A Edmundo Jacobo lo tratan como un delincuente. Ojalá hubiera más Edmundos Jacobos en los puestos públicos que tengan ese conocimiento, esa entereza y esa honestidad. Y les molesta que alguien sea, pues, superiores a ellos en todo. Me parece que esto que dijo el presidente, no sé si compartas esta opinión, de lo que dijo el presidente del INE, que ningún gobierno ha hostigado al INE como el actual, yo creo que lo mismo pueden decir los integrantes de todos los organismos autónomos, desde la UNAM hasta la Comisión de Competencia, hasta Derechos Humanos, donde cambiaron pues toda la trayectoria de esa CNDH que fue creada hace varios años, y también la Suprema Corte. Quitaron a un ministro de la Suprema Corte con amenazas y chantajes de congelarle las cuentas a su familia y a todos por un delito que no había cometido, que al final salió exonerado. Y ahora las presiones que están teniendo los miembros de la Corte para obtener de parte del gobierno ese voto que le falta para dar por válidas las reformas anticonstitucionales. Yo creo que estamos viviendo una etapa, que lo señalabas al principio, una etapa, yo la llamo de anormalidad autoritaria, en que las instituciones están siendo zarandeadas, puestas a prueba y hasta el momento resisten. Pero todos los poderes, incluyendo el llamado cuarto poder, los medios de comunicación, se han sentido hostigados, han sido hostigados, amenazados y absolutamente injuriados por el presidente de la República, Stephanie. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que además hay que darnos cuenta que si no puede ganar en la vía legal o en la realidad, él construye otra realidad. Él habla de la realidad donde él tiene la autoridad moral y donde él gana, porque tiene la autoridad moral. Entonces es como Jalisco, ¿no? Si no gana, arrebata. Aquí lo está aplicando a su manera y quiere llevarnos al realismo mágico a su manera, que a mí me gustaba más al de Juan Rulfo, y a las políticas de la eternidad, que son las mismas que usaba Hitler, que usaba Mussolini, que usaba Franco, en donde no sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina, pero suena tan bonito que los lleva ilusionados al otro reino. Ahora también hay que darnos cuenta, Pablo, que lo que está pasando está ya muy cerca de las elecciones. Al final, hace muy poco celebrábamos haber comenzado el 2023, ya estamos a mitad del tercer mes, se está yendo muy rápido y así de rápido vamos a llegar al 2024. Esta es la antesala de la guerra por la próxima contienda electoral, donde él va a intentar hacer todo lo posible por consolidar su proyecto y la oposición va a intentar hacer todo lo posible por tener una victoria. Es un todo
o nada en la vida del país. Ojalá que la oposición haga todo lo posible por obtener una victoria. Yo los veo cada vez más empeñados en dividirse y en perder. Pero bueno, esperemos que así sea, esperemos que así ocurra, como tú dices. Lo que subrayo en este apartado que estamos conversando en el programa del INE, la injusticia, la tremenda bajeza del presidente de la República al expresarse cómo lo hizo de los consejeros del INE, al llamarles socios de Edmundo Jacobo y a quienes trabajan ahí en achichincles. Qué manera de despreciar la institución que, oye, las multas más grandes que ha puesto el INE e IFE, primero fue al PRI, por el caso Pemex Gate, cuando Pemex transfirió dinero a la campaña de Francisco Labastida en el gobierno de Ernesto Zedillo. La multa más grande, cerca de 1,000 millones de pesos. Dejaron sin un centavo al PRI. Por supuesto que el PRI pataleó, alardeó, no hubo manera. Después, a los pocos meses, siendo presidente de la República Vicente Fox, castigo a los amigos de Fox, una multa enorme al Partido Acción Nacional. Y el PAN tuvo que apechugar, no les gustó, etcétera. A nadie le gusta cuando fallan en su contra, hay derecho a pataleo, pero no hay derecho a patear el pesebre. Ahora el presidente de la República, porque una juez dice, no, eso que aprobaron los diputados es anticonstitucional y se restituye a un funcionario, monta en cólera, porque va en contra de su proyecto de la destrucción del Instituto Nacional Electoral. El IFE ha mostrado que puede hacer elecciones limpias, que puede hacer elecciones creíbles, que tiene funcionarios que nos ha costado a todos nuestros impuestos, que pagar y pagar bien para quitarnos ese problema que tú señalabas al inicio del programa, que eran en cada elección, en cada elecciones, tomaban los puentes de la frontera, el pan que les habían robado Monclova, que les habían robado, y que era cierto. Hay una anécdota, te la cuento. La oí en la comisión permanente, no soy tan grande. Una vez decía Jorge Medina, no era Medina, era Medina Valdés, un gran parlamentario de Acción Nacional, que en paz descanse, recordaba el hecho, era el gobierno de Miguel de la Madrid, decía, estamos volviendo a la época de hace muchos años atrás, cuando el secretario de Gobernación era Luis Echeverría. Y fuimos a verlo con el presidente de nuestro partido, Adolfo Crisler Iberrola, porque nos habían robado las elecciones en Michoacán. Y nuestro candidato, dijo, era Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Y la respuesta del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, fue, licenciado, si no le gustan las elecciones, súbanse a la sierra. Así fue la respuesta del secretario de Gobernación. Y ahora estamos, como tú decías, regresando a esos tiempos. Se quiere destruir a la autoridad electoral para pasar todo al control del gobierno, y si no les gustan las elecciones, súbanse a la sierra. Eso es, esa regresión que yo creo que es, desde luego en términos generales, mucho peor que lo que se vivió en los años 70, inclusive en los años 60 en México y en los años 80, es lo que está de regreso. Es parte, no es una regresión, porque tuvimos un pasado luminoso en la ciencia, en las artes, en la cultura. México pintó sus murales, floreció la ingeniería mexicana, se hicieron las carreteras. Ahora no hay un apoyo a la ciencia, no hay películas mexicanas hechas con respaldo mexicano porque se les escamotea el dinero a los creadores, no hay impulso a la literatura, no hay grandes muralistas. Eso estamos teniendo ahora que llegaron al poder los señores de la mal llamada 4T, un apagón cultural y un apagón científico. Las dos cosas porque se les ha apretado. Estamos viviendo una época de, si en Europa hay un populismo xenofóbico, aquí estamos regresando a una suerte de aldeanismo totalmente cerrado, introspectivo y con el premio a la ignorancia y con el premio a la pobreza intelectual.
decía esto a propósito del desmantelamiento de las instituciones autónomas que nos hemos dado para tener una vida normal. Mira, y al final, en todos estos ejemplos en donde el mundo parece al revés, en Estados Unidos, a la elección del 2016 y ahora las elecciones locales que hubo, no hubiera habido tanto problema si hubieran tenido una autoridad electoral centralizada como el INE. Al final, tener tantas autoridades autónomas locales que se tardan tanto tiempo en el recuento de votos, comenzó a generar incertidumbre y por eso personajes como Donald Trump pudieron hablar de este fantasma del fraude electoral. Entonces, el mundo está al revés, pero el INE, aún con todo lo que le falta, es un muy buen referente de las cosas que sí se están haciendo bien. Y yo creo que obvio sí hay cosas que mejorar, pero claro, de la mano de la tecnología, no de la mano de la pérdida de la autonomía, y creo que eso es muy importante porque tiene que ser una autoridad imparcial. No puede ser ni de un lado ni del otro, porque no puedes ser juez y parte cuando estás tomando parte en cualquier situación. Claro. Y eso es lo que... Cuando eres jugador. Exacto. Sí, claro, claro. Y tú señalabas hace un momentito, y nos brincamos, el punto de que entramos ya a la recta decisiva de la sucesión presidencial. Esperemos que haya sucesión presidencial.